Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos Buenos días, días. profesor. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profesor. Bueno, la clase de hoy va a ser bastante personalizada por lo que veo. El récord de que es que fue 21. De pronto fue un poquito por tantos Buenos cambios, días, pero profe. bueno, Qué pena. no, tranquilo. Eh, Déjenme un minutico. Esto. Bien. Ok, para el día de hoy vamos a trabajar un poco acá. Esto. ¿Listo? La energía mecánica. No hemos trabajado esa actividad todavía. ¿A qué corresponde la energía mecánica? A la cinética más la potencial. Perfecto. Esta, esta correspondencia de energía mecánica, recuerde que me está quitando un pedazo, ¿no? Porque nosotros teníamos que cuando teníamos cambios de energía en un sistema, teníamos, o bueno, energía en un sistema puede ser, energía total. Era cinética más potencial más energía interna. Y recuerden un poquito la actividad que vimos del resorte o del patinador. Hay unas energías que pueden llegar a perderse en el sistema debido a rozamientos, a interacciones con otros cuerpos que la modelamos mucho con energía térmica. Entonces, esta parte de energía se considera como energía térmica o energía que se acumula en las superficies, en los cuerpos que están interactuando, es decir, energía que no podemos llegar a utilizar. ¿Listo? Cuando consideramos un sistema un poquito más ideal y solamente tenemos energía cinética más energía potencial, estamos considerando energía mecánica. No estamos considerando energía química, básicamente, que es la energía interna que puede llegar a tener un cuerpo o un sistema. ¿De acuerdo? Ok. ¿A qué corresponde una fuerza conservativa? De uno, de uno. Diría que la A. Una fuerza de magnitud constante y dirección variable. Recuerde esta fuerza. Epa. Pongámosle I. La D. O sea, nosotros tenemos aquí una fuerza no es constante, varía con respecto a X, y X puede ser un desplazamiento positivo o negativo. Entonces, no es ni constante ni dirección constante. Bueno, una fuerza cuyo trabajo realizado en trayectoria cerrada es cero. Efectivamente, y en el video lo explicaban muy bien, cuando nosotros tenemos una fuerza que actúa en una trayectoria cerrada y el trabajo realizado por dicha fuerza es cero, tenemos una fuerza conservativa. Por ejemplo, yo sostengo un celular, cualquier objeto, ¿sí? Y le pongo un poco de energía potencial, le quito un poco de energía potencial, es decir, voy a examinar la fuerza que utilizó, perdón, el trabajo que realizó la fuerza de acción gravitacional sobre ese objeto. ¿De acuerdo? Eso es todo. ¿Cómo fue la fuerza de acción gravitacional? Mg por h positivo y luego mg por h negativo. Trabajo total que realizó esa fuerza es cero. ¿Listo? De hecho, si yo cojo este objeto, lo levanto y lo vuelvo a colocar en una posición que esté a la misma altura, ¿cuánto sería el trabajo que realizó? Cero también. Cero también, porque el trabajo que hace el peso me depende sola y únicamente de una variación, de la variación de la distancia con respecto a la Tierra. ¿De acuerdo? Va en la dirección del el efecto de la fuerza gravitacional. Quiere decir que en cualquier dirección de X es el mismo trabajo. Entonces, puede ser que la trayectoria como tal física, porque pues al fin y al cabo son puntos que hay en un espacio tridimensional real, no sea cero. Pero
mi trayectoria energética, por así decirlo, llegué a un punto de igual energía y volví a un punto de igual energía que corresponde al menos a una posición vertical que es idéntica. ¿Listo? Entonces tenemos una trayectoria cerrada. Mm, Otro ejemplo sería con el resorte. Cuando yo comprimo un resorte a una cierta longitud y hago un trabajo, es decir, lo estiro y vuelvo a la misma longitud, la trayectoria fue cerrada, volvió al mismo punto, es cero. Pero también se puede dar que si yo lo estiro a la misma distancia, es decir, estaba comprimido 5 centímetros, lo estiré 5, vuelvo a una trayectoria completamente cerrada donde el trabajo también es cero. ¿Listo? Y era lo que obteníamos en la clase antepasada, la gráfica de la línea recta. ¿Ok? Cuando graficábamos esta ecuación de la fuerza de restitución, de la fuerza del resorte, y simplemente calculábamos el área bajo la curva, nos daba ese resultado. Bueno, muy bien. ¿Qué opinan de este? La energía mecánica se conserva debido a qué. No, la información que estaba por ahí en el video. Sí, señor, es que... Qué pena, profe. De mi parte es como sigo leyendo. Estoy algo atrasado. Diría que es la B. Ok, muy bien. Nosotros teníamos por ahí que el cambio de la energía, espere, el trabajo, perdón, que puede llegar a realizar una fuerza, puede llegar a representar sola y únicamente cambios de energía cinética. Bien, el teorema del trabajo y energía cinética. Es decir, cuando teníamos un cuerpo que no cambiaba su altura, simplemente le hacíamos un trabajo y cambiaba su estado de movimiento. Es decir, tenía una velocidad diferente a la inicial, no sé qué, bueno. Tenemos este tipo de comportamiento. Pero en esta parte del video nosotros hacíamos un ejercicio un poco diferente. Hacíamos un trabajo de manera que el cuerpo se moviera a velocidad constante. Es decir, no cambiara su energía cinética, y lo que nosotros llegábamos a la conclusión era que cambiaba como menos el cambio de la energía potencial. ¿Listo? Entonces actuaban fuerzas cuyo trabajo solamente se puede expresar como menos el cambio de energía potencial. Y cuando tenemos ese tipo de fuerzas que me permiten expresarlo de esa manera, podemos hablar que esas fuerzas son conservativas. No lo miramos con la energía cinética, sino con la energía potencial. Vale, alguien por ahí me escribió, no hay problema, que me dijo. Listo. Listo. ¿Cuál de las siguientes sentencias es falsa? ¿Qué opinan? La A, por ejemplo, la fuerza elástica del resorte. Ajá, perfecto. La fuerza elástica del resorte. También tenemos. Bueno, fuerzas constantes. Esa está perfecta. Con una sola que ya encontremos que no cumple, nada que hacer. Miremos la segunda. El trabajo realizado por fuerzas conservativas es independiente de la trayectoria. Sí, por supuesto. Yo cuando les decía que yo cojo este celular y hago cualquier trayectoria, yo voy a cogerlo y lo voy a subir a una cierta altura, ¿no? Entonces llego y lo subo dando una vuelta al mundo y llego a la misma altura. ¿Cuánto fue el trabajo? Mg por h. Mg por la diferencia de altura, no es más.
Puedo llegar a hacer otra trayectoria dando la vuelta al otro lado del mundo y llego a la misma altura, mg por h. Puedo llegar y coger el resorte y comprimirlo 10.000 veces y volver a la posición de equilibrio. ¿Cuánto fue el trabajo? Cero. Si partió de la posición de equilibrio y vuelve a la misma posición, el trabajo neto es cero. ¿Listo? Hay fuerzas que no me cumplen esas dos cosas. Y básicamente la B de que el trabajo realizado por fuerzas conservativas independiente de la trayectoria más esta que tenemos acá, una fuerza cuyo trabajo realizado en una trayectoria cerrada es cero, son las dos definiciones de que es una fuerza conservativa. ¿Listo? Hago cualquier tipo de trayectoria desde dos puntos, desde A a B, y si el trabajo realizado es igual en las dos trayectorias, o en tres, o en cuatro, o en infinitas trayectorias, esa fuerza me está cumpliendo que es conservativa. Ahora vengo y refuerzo, hago una trayectoria cerrada, siguiendo cualquier ruta que yo quiera, y mi trabajo realizado es cero, esa fuerza definitivamente es conservativa. ¿Listo? Son dos propiedades que tiene una fuerza que me cumple con... es conservativa. La energía cinética y potencial pueden variar en el tiempo, pero su suma puede ser constante. Sí, si yo miro en diferentes estados energéticos, puede ser que en un lado tengamos más energía potencial, por ejemplo, pero si suelto el cuerpo adquiere energía cinética, pero cuando yo sumo las dos y miro cuánta energía en joules estoy perdiendo de energía potencial, es la misma que estoy ganando en energía cinética. ¿Ok? Y la última, las fuerzas conservativas pueden depender de la posición. Sí, ya lo que dijo uno de sus compañeros, la fuerza del resorte, ¿de acuerdo? Esa me depende de la posición, la fuerza. Y el trabajo también me depende como el cuadrado. La fuerza gravitacional me depende de la posición. Sí y no. Yo creo que ya lo hemos hablado un poquito. Nosotros estamos haciendo una aproximación grande. Aproximación un poquito grande. Es decir, estamos diciendo mi fuerza gravitacional es igual a la masa por la gravedad, a la magnitud. ¿Sí? La que vamos a ver como vector pues sería algo así. Va hacia abajo. Nada más. Pero nosotros tenemos que recordar algo. Esto es una pequeña aproximación a una cierta distancia, es decir, a una altura de la Tierra donde la gravedad es constante. Y si me cumple para distancias grandes, Fosa Las Marianas hasta Monte Everest, ¿sí? Puede ser un poco más, un poco menos. 9,8 no me va a cambiar mucho. Pero esa es una pequeña aproximación de esta ecuación. ¿Okay? Desde aquí tenemos la masa 1, la masa 2, que puede ser la masa de la Tierra, sobre la distancia al cuadrado, y aquí tenemos en dirección J, bueno, vamos a la negativa. ¿Listo? Entonces cuando tenemos una distancia que no varía mucho, podemos decir, bueno, esto me da más o menos la masa por la gravedad. Entonces tenemos ese pequeño resultado. Pero este es la fuerza gravitacional completa. Y si queremos calcular la gravedad, pues no tenemos más sino que analizar el cuerpo, cómo es su masa por la aceleración. ¿Listo? Y si tenemos las condiciones correctas, podemos llegar a cancelar algunas cositas. Es decir, podemos llegar a cancelar esto y obtener directamente la aceleración. O sea, la aceleración de la Tierra no depende, pongámosle esta aceleración de la Tierra una vez. ¿Listo? La aceleración de la Tierra no depende del cuerpo que la experimenta. Es algo que ya teníamos de antes. Simplemente cojo la fuerza, la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra sobre la distancia a la que yo quiero calcular su fuerza gravitacional, su aceleración, perdón. Y eso me va a dar g, si estamos al radio de la Tierra. Me va a dar, no sé, la mitad de g si nos vamos un poco para abajo, si nos vamos un poco para arriba, perdón, nos vamos para abajo nos va a dar más de g, ¿no? Y si nos vamos para arriba, pues nos va a dar una fracción de la gravedad. ¿Listo? La Estación Espacial Internacional tiene una aceleración de la gravedad como de 8, algo. Ya es relativamente grande. En la Luna sí ya es más pequeña, mucho más pequeña, porque decae con la distancia al cuadrado. Entonces, en el fondo, aunque nosotros de pronto vayamos a utilizar más esta fuerza, si consideramos sistemas mecánicos que recorren muchas distancias, grandes distancias, siempre vamos a tener que la fuerza de gravedad también es una fuerza que no es constante.
¿sí? O sea, lo que estamos haciendo es una aproximación, como la del resorte. De hecho, la aproximación del resorte de decir que me cumple la ley de Hooke de proporcional a menos k por x es también una aproximación. El resorte cuando le actúan fuerzas muy grandes, cuando se estira mucho, cuando se comprime mucho, la ecuación se puede complicar bastante. Lo único malo es que ya deja de ser un resorte elástico, ya pierde energía, ya se deforma. Entonces se aproxima mucho a la aproximación de Hooke, cuando el resorte sigue siendo un resorte que puede volver a su configuración original. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta ahorita? ¿No? ¿De a uno? Creo que no. Bueno, entonces, me dice acá, dos esferas de masa M1 igual a 2 veces M2 se sueltan desde la misma altura y caen libremente. ¿Cuál de ellas tendrá mayor energía cinética al llegar al suelo? ¿Qué opinan? Primero, aclaremos algo, ¿no? Si yo suelto una pluma y una bola de boliche en un ambiente de vacío, ¿cuál es la velocidad final con la que llegan al suelo? La misma. La misma, lo vimos en un videito y todo. ¿Cuánto sería la energía mecánica o la energía cinética básicamente cuando llega al suelo? Eso es lo que me está preguntando ahora. La velocidad sí, es la misma. Escribámoslo por acá. Tenemos, mire, energía cinética 1 igual a un medio de la masa 1 por velocidad al cuadrado. ¿Listo? Y energía cinética 2 por la velocidad al cuadrado. ¿Las puedo comparar así directamente? No. Puedo llegar y reemplazar, eso sí, la masa 1. Es decir, esto sería igual a un medio de 2 veces la masa 2 por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Entonces, puedo llegar y sacar ese 2 y decir, bueno, esto es 2 veces un medio de la masa 2 por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál llega con mayor energía cinética? ¿La 1 o la 2? Esa. La 1. Todos entonces. ¿Cómo así que la 2? No, esta es la 1 y esta es la 2. O sea, la energía cinética 1, ojo, es 2 veces la energía cinética 2. Mírala. ¿Listo? Duplicar la masa también me duplica la energía cinética. Por lo tanto, tenemos mayor energía mecánica al llegar al suelo. Tiene sentido. Puede ser que la pluma y la bola de boliche lleguen con la misma velocidad, pero una va a transferir un poquito más de energía al piso que la otra. Usted prefiere que el debajo esté, que usted esté debajo de la pluma y no de la bola de boliche, porque esa transferencia de energía de la bola de boliche puede llegar a ser bastante fuerte. ¿Listo? Entonces, la respuesta sería la esfera de masa 1 que tiene mayor masa y definitivamente el doble de energía potencial gravitacional. Ah, ok, aquí lo analizaron con energía potencial gravitacional. No lo hicimos de esa manera, lo hicimos con energía cinética, pero bueno, la conclusión es la misma. ¿Listo? Ok. Si una fuerza conservativa se relaciona a una energía potencial que depende de la posición, ¿esto implica necesariamente que la fuerza también dependerá de la posición? ¿Qué opinan? Si es conservativa, se supone que no debería depender de mucho, ¿no? Piénsenlo bien. ¿Qué dicen? Sí, sí, depende. Lo mismo, la misma ejemplo del resorte. Cuando está en una posición, por ejemplo, para la derecha estirado, la dirección de la fuerza es hacia el otro lado y así viceversa. Ujú. De hecho, hay algo bastante general. Por ejemplo, bueno, lo vamos a ver ahorita, pero no pasa nada. Eh, ¿Qué orden de polinomio tiene la energía potencial gravitacional? 1, ¿cierto?
¿Y qué orden de polinomio tiene la fuerza del peso? Que es de donde viene. Que es simplemente m por g. A eso me refiero. 0. Esta es una cosa constante, mientras que esta para la energía potencial, para la gravitación, para el peso, adquiere un orden de polinomio. ¿Qué pasa con la fuerza del resorte? Por ejemplo, nosotros tenemos que es K por X cuadrado, ¿no? Un medio de K por X cuadrado para energía potencial. Entonces vamos a tener un polinomio de orden 2. Y si miramos la fuerza que lo produce, es menos K por X. Es lineal. Bien. Pues aquí dice, si una fuerza conservativa se relaciona con una energía potencial que depende de la posición, es decir, depende así sea a la 1 o a la 2 o a la 3 o a la 4, o sea, depende, no es un P a la 0, ¿vale? ¿Esto implica necesariamente que la fuerza también dependerá de la posición? No necesariamente, para la gravedad no. O sea, al menos una, la fuerza gravitacional, el peso o fuerza gravitacional no depende de la posición, pero su energía potencial sí. O sea, esto es m por g y la energía potencial gravitacional es m por g por h. Esta h lo cambia todo. ¿Listo? Entonces, no necesario. Es que el punto tiene una reacción un poquito rara. Implica necesariamente, no necesariamente, pero este es un caso al menos en donde se me cumple. Donde se me cumple eso. ¿Listo? Bueno, esta es la segunda parte, si ya es como para ustedes. Por allá en electrostática hay una fuerza conservativa diferente al peso y diferente a la fuerza elástica. Y en algunos otros temas de la física hay varias fuerzas que también son conservativas. Es para que lo miren. Bien, ¿es posible que la energía mecánica sea negativa? ¿Qué opinan? Cada uno. ¿Idea? Diría que sí, profe, aunque no sé si la argumentación le sea válida. Por ejemplo. Es que de acuerdo al APE que usted nos mostró ayer, Ujú. la fuerza mecánica, aunque iba con una magnitud o se contrarrestaba casi siempre, no, no variaba en su magnitud total, sí, sí iba cambiando la dirección. Sí. Digamos, ya una fuerza empujaba más hacia abajo o una fuerza empujaba más hacia arriba con el momento del resorte. Ujú. Por ejemplo, ahí el resorte era un truquito que ellos hacían, muy bueno. Ponían el piso como la referencia de energía gravitacional. Entonces, ya que el resorte nunca bajaba de ahí, no llegaba hasta el piso siquiera, no era posible, no es posible. Usted nunca va a tener una energía mecánica por debajo de esa línea de referencia. ¿Sí? Pero si yo llego y cojo un cuerpo, cualquiera, incluso que está quieto, y digo, no, mi referencia de energía mecánica es el Monte Everest, ya, automáticamente tiene energía mecánica negativa. Porque esa es mi referencia para la energía mecánica del cuerpo. Ya si el cuerpo solo tiene energía mecánica de tipo cinética, es difícil. Porque la energía cinética, bueno, imposible, mejor dicho. Energía cinética solo puede ser mayor o igual a cero. Y dice mayor, no quedó feo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la forma de la ecuación es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si tenemos una energía cinética que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, nosotros no vamos a tener una energía cinética negativa, porque lo único que puede llegar a cambiar es esta velocidad.
¿Ok? Y una velocidad negativa aquí, al meterse al cuadrado, me va a quedar igualito. No vamos a tener nada negativo. Espérame un segundito. Espérate una cosa. Perfecto. Vamos a ver. La fuerza neta que actúa sobre un sistema que es conservativo incrementa la energía cinética en 250 julios. Bien, hay un poquito de análisis de lectura solamente. Me dicen acá, la fuerza neta que actúa sobre un sistema es conservativa. ¿Listo? ¿Qué me está queriendo decir con que sea conservativa? No vamos a tener que mi energía mecánica es diferente de cero. Mi energía mecánica acá va a ser igual a cero, que no están actuando fuerzas conservativas. Y me está diciendo acá que no hay más fuerzas porque es la fuerza neta. ¿Listo? E incrementa la energía mecánica en 250 julios. Quiere decir que si yo llego y cojo mi energía cinética, yo veo que esto tiene un incremento de una cierta energía de 250 julios. ¿Listo? Entonces, si mi delta de energía mecánica es igual a 0 y mi energía cinética vale 250 julios, el delta, ¿qué pasaría con la energía potencial? Profe, ¿cómo? No escuché bien. Ok, si tenemos que mi cambio en energía mecánica es igual a 0 porque es un sistema conservativo, o sea, no tenemos aquí esto igual a trabajo, no tenemos esto igual a una fuerza externa que le esté quitando energía o que le esté proporcionando energía, y nos dice el enunciado que incrementa la energía cinética en 250 julios, es decir, vamos a tener una ganancia de energía cinética. ¿Cuánto sería el cambio de energía potencial? Lo mismo para que lo contrarreste, ¿no? Bueno, sí, tenemos que tener un balance. Si nosotros ganamos 250 julios de energía cinética, tenemos que perder 250 julios de energía potencial. Al fin y al cabo, en los sistemas conservativos, la energía mecánica es igual al cambio de energía potencial más energía cinética. Y en este caso es igual a 0. ¿Listo? Muy bien. Ok. Acá. Me dice, para un caso unidimensional, muestre que la fuerza se puede escribir como fuerza igual a menos la derivada de energía potencial que depende de x sobre de x con respecto a x. Donde Hughes corresponde a una energía potencial que depende de la posición en x. Bien. Esto es básicamente la demostración de cómo calcular si una fuerza es conservativa o no. Y yo creo que antes de arrancar por eso, podemos llegar a mirar esto. Ok, voy a coger esto por acá y me lo voy a llegar por acá. Bien. Necesitamos esto. Necesitamos que el trabajo que hace una fuerza, como el trabajo es igual a menos el cambio de energía potencial cuando una fuerza es conservativa. ¿Listo? Y también necesitamos cómo calcular una fuerza, el trabajo que hace una fuerza, perdón, de manera general. La manera más general, por supuesto, no es con el producto punto, es simplemente con la integral. Entonces vamos a tener el trabajo igual a la integral que hace una fuerza. En este caso veo que la dependencia es de x, entonces una fuerza en x con respecto a x. ¿Listo? ¿Por qué comienzo por estas dos ecuaciones? Porque me permite relacionar el cambio de la energía potencial con la fuerza que se hace que depende de la posición, es decir, de x. Una ecuación muy parecida a la que está arriba.
De hecho son casi idénticas, casi la misma, pero hay que hacerle un pequeño tratamiento algebraico. Bien. Por el lado de la izquierda tenemos nosotros menos el cambio de energía potencial, es decir, energía potencial final menos energía potencial inicial. ¿Ok? Y es igual a la integral de f de x por dx. ¿Ok? Hay un pequeño magia que podemos hacer si tenemos un poquito clara la teoría. Nosotros siempre, ya que establecemos nuestra referencia de energía, podemos llegar a decir que mi objeto no tiene una energía inicial. O sea, mi energía potencial inicial es cero. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque yo digo, estoy mirando un objeto, lo voy a analizar. Simplemente él no tiene ninguna clase de energía potencial. Una vez él adquiera una altura diferente, una vez él baje, va a tener una energía final, pero inicialmente no tiene energía. En el instante en el que yo comienzo a analizarlo, digo no tiene energía. Y empiezo a observar cambios, que es un concepto de delta. Eso me sirve para eliminar este pedacito de acá. Al fin y al cabo yo necesito es un cambio, un delta o una ubicación final. Entonces mi energía inicial y final no me interesa la parte final. ¿Listo? Si de la parte de la derecha tengo una ecuación que me depende de x, esta energía final también me debería depender de x. Al fin y al cabo, si mi integral varía en una trayectoria, puede ser desde 0 hasta 1000 o de 0 a 500, lo que sea, un número, esta ecuación de energía ya también me va a depender de x. Y aparte, no tiene sentido que yo hable de energía final cuando solo tengo una. Es decir, yo puedo llegar a decir U es igual a U que depende de x. Simplemente, porque la parte de la derecha depende de x. Y lo dejo más general. ¿Listo? Entonces me quedaría que mi energía potencial que depende de x es igual a la integral de f de x por dx. Perfecto. Ah, bueno, me comí algo. Aquí está menos. ¿Listo? ¿Ustedes qué dicen? Alguien por ahí me decía una vez que para eliminar una integral de este tipo, integral de dx, se debía hacer la siguiente operación. Es decir, si la integral era con respecto a x, se debía diferenciar con x, ya que son la operación opuesta. Resulta que la diferenciación ya es el opuesto de la integral y este es solamente el camino. Es decir, la diferenciación con la integración son funciones opuestas y me queda f de x por dx sobre una diferenciación de x, es decir, se anulan en sentidos contrarios. Y de la parte de la izquierda nosotros tenemos menos el potencial de x, ¿ok? Que es exactamente la ecuación que está arriba, solo que está escrita un poquito extraño, ya les digo por qué. Okay. Esto es lo máximo que yo puedo llegar por acá. ¿A qué me refiero con eso? No le falta la X a la F. Uy, sí, ya. Bueno, depende de x. Esta ecuación como la tenemos aquí, no se alcanzan a ver, ahí tiene una notación de vector arriba, ¿cierto? Es porque esta ecuación es solamente una componente y esta ecuación de acá, de hecho, está como un poco mal escrita. Realmente esto lo podemos utilizar, pero si ustedes ven un poquito de cursos más avanzados, de pronto termo o algo por el estilo, vean exactamente la forma de la ecuación correcta o más completa, y es que una fuerza conservativa es igual a esto. ¿Ok? Ese operador que tenemos a la izquierda, que parece un delta inverso, muchas veces también se escribe así y se llama operador Nabla. Yo sé que suena un poco extraño, no viene un poco al caso, pero esto básicamente se puede llegar a escribir así.
¿Ok? Este es un operador más. Esto es como si fuera producto cruz, como si fuera producto punto. Solamente que él ya realiza una operación. No es un operador que me conecte dos cosas. ¿Qué es lo que él hace? Él deriva con respecto a cada una de las componentes y da una característica vectorial. Esto que tenemos acá es nabla en coordenadas cartesianas. Si fuera nabla en coordenadas esféricas, posiblemente por aquí tendríamos derivada de r en dirección radial. Para la de teta, de hecho es muy rara porque por aquí tenemos un 1 sobre r por de teta en dirección no sé qué. O sea, cambia mucho dependiendo de en qué espacio me encuentre. Bien, pero es básicamente un operador que me calcula mi divergencia de campos. O sea, esto ya tiene un poquito más de teoría. Lo van a ver un poco en la parte de electromagnetismo, por ejemplo, cuando vean este tipo de operadores. Y esta sí es la forma correcta de escribirlo. Quiere decir que esta ecuación que nosotros tenemos acá, para que quede bien, pues podríamos llegar y decir que es solamente una componente, ¿no? La componente de x. Por lo tanto, aquí iría y. Ese es solamente el detallito. No es más. Bueno. ¿Podemos llegar a comprobar que esa ecuación funciona? Sí. Y podemos llegar a usarla calculando algo. Por ejemplo. Creo que voy a poner esto un poquito más arriba. Probemos si podemos obtener la fuerza gravitacional. ¿Listo? Fuerza gravitacional sería igual a menos la derivada, esa es una fuerza que está en Y, hay que tener en cuenta, pero va a ser igual, a el potencial que me depende de Y. Y ese potencial para la fuerza gravitacional es mg por Y en dirección J. ¿Listo? ¿Qué obtenemos de esa derivada? ¿Cuánto me da la derivada de mg por Y con respecto a Y? ¿Cuánto me da la derivada de algo lineal? Una constante. Ok, entonces me da m por g. Bueno, en este caso tenemos aquí un menos, entonces me da menos masa por gravedad en dirección de J. Y esto efectivamente es la fuerza gravitacional. ¿Listo? Es decir, esta ecuación, la que obtuvimos, bueno, si la miran de la manera más sofisticada o si la miran para una simple componente, es válida. Cualquier potencial que yo quiera saber si de verdad es el producto de una fuerza conservativa, lo derivo con respecto a su componente vectorial y tengo que hallar la fuerza de donde viene, la fuerza original. ¿Listo? Podemos repetir esto para la fuerza elástica, por ejemplo. Esa fuerza, hagámosla con respecto a X. Y esa energía potencial elástica sería un medio de K por x al cuadrado. ¿Listo? En dirección de x. Ok. Entonces, derivada de x al cuadrado. 2x. 2x. Y ese 2 cuando venga acá con este un medio, Se simplifica. se simplifica. cancela. Entonces me queda k por x, ¿cierto? Simplemente k por x. Y acá tengo un menos. Fuerza elástica es igual a menos k por x en dirección de y. Uy, de hecho aquí coloqué algo como feo. Aquí coloqué x vector unitario. ¿Listo? Efectivamente, menos k por x en una dirección y puse un resorte horizontal es la fuerza elástica del resorte. Entonces, me va cumpliendo perfectamente. ¿Listo? Listo. Muy bien. Dice, cuando una masa se coloca muy lentamente encima de un resorte, hasta que la fuerza elástica iguala su peso, el resorte se comprime a una distancia h respecto a su longitud natural. Okay. En otra situación, la masa se libera desde el reposo cuando apenas toca el resorte no deformado.
encuentre la distancia que el resorte se comprimirá justo antes de detenerse. Son dos situaciones completamente diferentes. Vamos a dibujar por acá un sistema, un piso. Dibujemos tres resortes. Ok. Y una masita. Bien. ¿Por qué las quiero colocar en diferentes circunstancias? Primero, veamos de nuevo el enunciado. Cuando una masa se coloca muy lentamente encima de un resorte hasta que la fuerza elástica iguala su peso y se comprime una distancia h. ¿Listo? Esa es la primera circunstancia que yo quiero dibujar. Es decir, voy a marcar por acá una línea de referencia y yo quiero colocar que la primera configuración, aunque no sé si h sea la menor o la mayor, es simplemente h minúscula. ¿Listo? Que se comprime muy lentamente, que iguala su peso, quiere decir que yo cogí mi resorte y tuve que hacer para la trayectoria al menos una fuerza extra. Que comprimirla muy lentamente quiere decir, hey, yo tuve que con mi mano dejarla caer muy lentamente, esperar a que no hubiera energía cinética, es decir, que estuviera en un punto estable y ahí la solté. Magia. ¿Listo? Mientras que la otra es diferente. La masa se libera del reposo cuando apenas toca el resorte no deformado. Es decir, yo coloco la masa encima del resorte, ¿sí? Y la suelto. Entonces él va a empezar a comprimirse. Pero va a pasar algo. Yo creo que él llega un poco más abajo. Primero, porque aquí tiene energía potencial. Y cuando llega durante el recorrido, adquiere energía cinética. ¿Cierto? Adquiere energía cinética porque al fin y al cabo tenemos una masa que está acelerada. Entonces adquiere energía cinética, pero llegará a un punto donde él se pare, se detenga. Entonces, estas son las tres circunstancias. ¿Qué pasa? Este pedazo de acá, ya que tenemos cambios de energía, es decir, tenemos una energía potencial inicial y una energía, bueno, potencial final, sí, porque también es energía potencial. Aquí no hay cambio de energía cinética, lo puedo considerar por trabajo y energía. Estos dos. Pero este que tengo acá, no tanto. Porque este no fue diseñado con un trabajo y energía. Yo no dejé que la masa intercambiara la energía libremente. Yo tuve que intervenir con alguna otra fuerza y hacerle un trabajo especial. Pero hay una circunstancia, una situación muy especial para esta masa que me puede llegar a servir. Me dice que se iguala la fuerza elástica con el peso. Es decir, en este punto yo puedo llegar a calcular la fuerza elástica con el peso que tiene el resorte. Puedo llegar y sacar información de la mitad de segunda ley de Newton y puedo llegar y sacar información de estas dos situaciones con trabajo y energía. ¿Listo? Y ahí me debe quedar algunas dudas, algunas incógnitas y puedo llegar y despejar una cosa de la otra. Bueno, este ejercicio no es muy demorado. Pero nos quedamos sin tiempo. Entonces, déjenme mirar una cosa acá. Listo. Revisen si pueden escribir en la parte de entrega de trabajos. Revisar si obro. Si pueden escribir en la parte de entrega de trabajos. Sí, señor.
Perfecto. Lo suben ahí. ¿Cuánto tiempo tienen el día? De hecho, bueno, antes un borré eso. De hecho, súbanlo mm, como a las 9 10 de la noche todos. O sea, no quiero que lo suban adelante, después, no sé qué. Son ustedes los que vinieron a clase. Entonces, suban ustedes. Anoten sus nombres y suben el ejercicio y ya está. ¿Ok? Sale muy sencillo, realmente. Listo. Listo, profe. Bueno, gente, Bueno, se profe. cuidan. Gracias, profe. Súbanlo más o menos a la misma hora. Les recomiendo 10 de la noche. Bueno, los dejo. Nos vemos mañana. Ah, no, mañana no, el jueves.